Hola a todos, bienvenido al canal Lingüista-24. Me llamo Nicolás Galmos y hoy es la primera parte de la historia de la Florida. Florida es el estado número 27 de los Estados Unidos y tiene una población de 21.733.312. Es el tercer estado más poblado de los Estados Unidos, ubicado entre el Océano Atlántico y el Golfo de México. Florida tiene la costa más grande, 1,197 millas terrestres, en los Estados Unidos contiguos, con 825 millas de playas accesibles. Es el único estado que limita con el Océano Atlántico y el Golfo de México. El lago Okeechobee en Florida es el lago de agua dulce más grande del estado y el segundo lago de agua dulce más grande totalmente dentro de los Estados Unidos. Okeechobee significa agua grande en el idioma de los seminolas. Es comúnmente descrito como el corazón líquido de Florida. Apodado el estado soleado, Florida es conocida por su historia, sus hermosas playas, su agradable clima tropical, sus sabrosas cocinas, sus maravillosos parques temáticos, sus nutritivas naranjas y los Everglades. Ejemplos famosos de personas nacidas en Florida son Gobernador Ron DeSantis, Carla Gugino, Ariana Grande, Eva Méndez, Pitbull, Senador Marco Rubio, Victoria Justice y Anthony Rizzo. El estado soleado también es bien conocido por sus equipos deportivos como la Magia de Orlando, el Calor de Miami, los Lagartos de Florida, los Delfines de Miami, los Bucaneros de la Bahía de Tampa, el Club Internacional de Fútbol Miami y los Marlins de Miami. Eso es todo lo que tengo que cubrir con la información básica. Ahora empecemos. A lo largo de la mayor parte de su historia, Florida ha estado bajo el agua hace unos 23 millones de años. El nivel del mar bajó lo suficiente como para que partes de Florida se convirtieran en tierra seca y los animales terrestres ocuparan el área por primera vez. Florida es el hogar de muchas especies diferentes de animales, tanto vivos como extintos. Ejemplos bien conocidos son el cocodrilo americano y el lagarto americano, que podrían estar relacionados con Gavialosuchus americanus, en mi opinión. La pantera de Florida, que en mi opinión podría estar relacionada con el león americano, el manatí de las Indias Occidentales, el gato montés, el oso negro de Florida, que podría estar relacionado con el oso menor de cara corta, en mi opinión. El caballo cracker de Florida, que en mi opinión podría estar relacionado con el hiparión, el flamenco y el delfín nariz de botella, que en mi opinión podría estar relacionado con el basidiosaurio. Las primeras personas en ingresar a la península de Florida fueron nómadas de Siberia que llegaron hace unos 12,000 años. Estos nómadas se extendieron por toda la península y los cayos.
Las personas que habitaban Florida en ese momento eran cazadores y recolectores que rara vez buscaban casa mayor para comer. Estos primeros floridanos se asentaron en áreas donde se disponía de un suministro constante de agua, buenos recursos de piedra para la fabricación de herramientas y leñas. A lo largo de los siglos, estos pueblos nativos desarrollaron culturas complejas durante el periodo anterior al contacto con los europeos. Las sociedades nativas de la península desarrollaron la agricultura cultivada, comerciaron con otros grupos en lo que ahora es el sureste de los Estados Unidos. En los vídeos de este canal me refiero a los nativos americanos como americanos en lugar de indios. Los primeros floridanos fueron los americanos. Florida fue probablemente uno de los últimos lugares de América del Norte en tener habitantes humanos, aunque cada año se descubren restos de los primeros floridanos en manantiales como Warm Mineral Springs, al sur de Sarasota. Estos primeros paleoamericanos eran cazadores nómadas que usaban lanzas y flechas toscas de pedernal y piedra. Ha habido muchas tribus americanas diferentes en Florida a lo largo de su historia. Uno de los más famosos son los seminolas. Hay muchos nombres de lugares seminolas en Florida como Palatka, Alachua, la capital del estado de Tallahassee, Ocala, Poinciana, Kissimmee, Apopka, Hiawassee, Ocoee, Satsuma y muchos otros lugares en todo el estado. Los relatos documentales anteriores al tercer cuarto de los años 1700 no llaman a los americanos que entonces vivían en Florida seminola. Se informó que creeks inferiores, Uchis, incluso Yamasee, vagaban por la frontera de Florida según el punto de vista del observador, pero rara vez seminolas. Incluso en los años 1800, durante las infames guerras seminolas, era más probable que los cronistas escribieran sobre bandas de Tallahassee, Miccosukee, Tohopekaliga o simplemente el enemigo, en lugar del término general seminola. Se dice que los seminolas vinieron de Georgia a principios de los años 1700, pero en mi opinión no creo que fuera así. William Bartram escribió basándose en una historia contada al gobernador de Georgia, James Oglethorpe, por Chiscalichi, el asesino de los Cherokee, a mediados de los años 1700, que los Creeks Oconee, bajo el liderazgo de Ahaya, o cuidador de vacas, habían trasladado su ciudad desde el centro de Georgia hasta el borde de la sabana de Alachua en la Florida central, en medio de una península habitada por tomocos, utinas, calusas, yamasee y otras tribus remanentes empujadas hacia el sur por los británicos de Carolina, todos los cuales eran hostiles a los recién llegados
de Creeks. En mi opinión, los seminoles están relacionados con los Calusa, los Jaegas, los Choctaw, los Tequesta, los Apalaches, los Miccosukee y muchas otras tribus de los que hablada en este video. El paleoamericano probablemente vivía con mamuts, bisontes y otros tipos de megafauna en condiciones climáticas áridas. Con la extinción de estos animales, los paleoamericanos se adaptaron al clima cambiante y a los humedales emergentes y comenzaron a establecer patrones de subsistencia debido a su escasa población. El periodo de tiempo, los paisajes cambiantes y las condiciones ambientales desde su llegada y en general la conservación deficiente de los artefactos, queda poca evidencia material de la presencia paleoamericana. Las culturas arcaicas siguieron al paleoamericano y se dividen en temprano 10.000 hasta 7.000 hace media, 7.000 hasta 5.000 hace y tardío 5.000 hasta 2.500 AC. Los arqueólogos creen que los habitantes de Florida eran culturalmente similares a los del resto del sureste hasta que los animales de caza mayor se extinguieran. Para poder sobrevivir, los habitantes de la región habrían tenido que cambiar a un estilo de vida omnívoro, de caza y de recolección que incluía la caza y captura de animales pequeños, la pesca, la recolección de nueces, la excavación de raíces y la recolección de bayas, frutas. Es posible que en ese momento hubiera pocos humanos en el sur de Florida o que se concentraran en la costa que ahora está bajo el agua, donde vivían de los mariscos. Los americanos continuaron viviendo de la caza y la recolección a medida que la población se expandía y las tribus reclamaban sus territorios. Los primeros montículos americanos del suroeste de Florida datan de este periodo. El periodo arcaico medio comenzó alrededor del 7.000 AC y se caracteriza por un creciente sedentarismo de las poblaciones, localizaciones y diversidad de las poblaciones. No todas las poblaciones del arcaico mediano estaban en el camino hacia un uso de la tierra más permanente o redundante. La diversidad cultural y las interacciones grupales se han convertido en temas definitorios en investigaciones recientes sobre el periodo arcaico medio. El periodo arcaico tardío comenzó alrededor del año 3000 AC, cuando el clima de Florida había alcanzado las condiciones actuales y el nivel del mar se había acercado a su nivel actual. La gente ahora vivía en todas partes donde había humedales de agua dulce o salada. Alrededor del año 2000 AC, Florida vivió un desarrollo histórico en sus culturas nativas. La fabricación de cerámica cocida con la arcilla unido por fibras vegetales como hojas de palma y musgo español. El tipo creado en esta época era una cerámica blanda y porosa
de color naranja, de ahí el nombre del periodo naranja. El periodo naranja está asociado con el final del arcaico tardío y duró de 3000 a 1000 años antes de Cristo. Es la primera cultura cerámica de la Florida Central y se caracteriza por la cerámica templada con fibra y moldeada a mano para el periodo arcaico tardío. La gente vivía a lo largo de la costa del centro-oeste de Florida en grandes cantidades y se asentaba en el valle del río San Juan alrededor del año 500 AC. La cultura arcaica, que había sido bastante uniforme en Florida, comenzó a fragmentarse en culturas regionales. Los periodos Glades 1, 2 y 3 están fechados y caracterizados por tipos de cerámica. La cultura Glades ocupado el sur de Florida, que incluía los Cayos, en la costa oeste desde Fort Myers hasta Nápoles. Los americanos de la cultura Glades vivían en montículos de conchas y eran los predecesores de los Calusa, Calosa, Calos o Carlos. Los Calusa fueron originalmente llamados Calos, que significa gente feroz. Los Calusa vivían en la costa ya a lo largo de los cursos de agua anteriores. Los Calusa eran grandes navegantes, se dedicaban a la agricultura poco, pero eran desquietados cazadores y pescadores. Su reino se extendía desde la actual bahía de Tampa hasta las 10,000 islas y tan al este como el lago Okeechobee. Estos americanos controlaban la mayor parte del sur de Florida. Las tradiciones culturales de los Calusa estaban profundamente arraigadas en Bahía Estero, Charlotte Harbor y áreas vecinas. La cultura Belle Glade es una de las culturas prehistóricas menos comprendidas. El área de cultivo se limitan a los límites del valle del río Kissimmee y la cuenca del lago Okeechobee y termina en algún lugar del norte de los Everglades. La gente de la cultura Belle Glade dependía de la caza, la pesca, las frutas silvestres, las raíces silvestres y los jardines elevados intensamente cultivados durante toda su existencia. Los Miami, probablemente descendencia de la población de Belle Glade, vivía en el centro cerca del lago Okeechobee. Al igual que los Calusa, estas tribus eran pescadores y cazadores más que agricultores. También fueron los progenitores de la cultura Glades. Los Tequesta o Tequesta vivían en los actuales condados del sur de Palm Beach, Broward, Miami-Dade. Ellos ocuparon el sureste de Florida desde cerca de la actual Boca Ratón hacia el sur hasta los Cayos de Florida desde aproximadamente el 500 AC hasta la colonización española y hasta el momento en que España entregó Florida a Bretaña. Los Tequesta eran cazadores recolectores que vivían en aldeas y eran los segundos en poder y prominencia entre las pequeñas tribus de la costa sureste de Florida. Los Jaegas eran una tribu de americanos que ocuparon lo que ahora son los condados
costeros de Palm Beach y Martin, probablemente extendiéndose hasta el sur del condado de St. Lucie. Los Jaega eran expertos en tallar canoas de cipreses y navegaban por el interior de Florida hasta el lago Okeechobee y por todo el sur de Florida para comerciar con otras tribus. Los americanos de Pensacola eran un pueblo americano que vivió en la parte occidental de lo que ahora es el Mango de Florida por siglos antes del primer contacto con los europeos hasta principios del siglo XVIII. Los Choctaws, que son unos de las personas originarias de Florida, en mi opinión, están relacionados con esta tribu. Los Apalaches eran un grupo de agricultores que vivía en el oeste de Florida. Su territorio estaba delimitado en el noroeste de Florida por los ríos Aucia y Oclockonee. Incluía suelos ricos muy adecuados para la agricultura intensiva. El área se caracterizaba por bosques de frondosos y suelos fértiles en las tierras altas con lagos y ríos que proporcionaban recursos acuáticos y acceso a la costa a través de canoas. Eran un cacicazgo fuerte y poderoso que vivía en pueblos muy dispersos. Como alimento, las Apalaches cultivaban maíz, frijoles y calabazas. Capturaron peces y tortugas en los aguas y ríos, y ostras y peces en la costa del Golfo, y cazaron ciervas, osos negros, conejos y patos. La tribu de Florida intercambiara conchas, dientes de tiburón y pescado ahumado por cobre, mica y otros minerales que no se encuentran en su tierra natal. Los Seminolas también son bien conocidos por tratar con la agricultura. Los Miccosukee son una tribu de Seminolas que ambos son Creek. Seminolas y Miccosukee vivían en las islas de los Árboles en los Everglades, y los humedales de agua dulce eran importantes zonas de caza y pesca. Todas estas tribus que ha discutido en este video, en mi opinión, están relacionadas. Próximamente, la segunda parte de la historia de la Florida. Si desea ponerse en contacto conmigo, mira hacia abajo en los enlaces debajo de la descripción del canal. También puede ponerse en contacto conmigo por correo electrónico. Puedes seguirme en Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter y Skype. Asegúrate de comentar y suscribirte. Que tengan un buen día y los veré la próxima vez en la segunda parte de la historia de la Florida. Chao.